Ahora, continuando con la parte de conceptos clave, tenemos que tener en cuenta que se define como fecundación. Es básicamente la unión de un gamento masculino y femenino con la subsecuente combinación de sus materiales genéticos. También la diferenciación entre embrión y feto. Tenemos que embrión es el producto que se da de esta fecundación y es, digamos, el producto hasta la semana 9, hasta que el producto completa su organogénesis. El feto ya es cuando el producto se desarrolla después de la semana 10 para adelante. Bueno, también tener en cuenta el concepto de aborto, que es una pérdida gestacional antes de la semana 20 o con un producto con un peso menor a 500 gramos. Si se cumplen cualquiera de estas dos condiciones, estamos hablando de aborto. Por otro lado, un mortinato o óbito es un producto que nace muerto y que probablemente falleció dentro del vientre materno. Por otro lado, la muerte perinatal es un producto que sí nació vivo, pero que muere en el transcurso del primer mes de vida. Entonces, estamos hablando de muerte perinatal temprana cuando la muerte ocurre en los primeros 7 días de nacimiento y tardía cuando ocurre entre el día 8 y el 30. Eso es importante para todo lo que tiene que ver con los registros epidemiológicos. Ahora, ya para entrar en lleno a nuestro tema principal, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que las mamás tiendan a hablar en meses, en primer mes de embarazo, noveno mes de embarazo, nosotros tenemos que empezar a apropiarnos del concepto de semanas. De todas maneras, tenemos que hacer la asociación. Tenemos que el embarazo ocurre en 3 trimestres. Cada trimestre se compone de 3 meses, como pues dice su nombre. Entonces, el primer trimestre va del mes 1 al 3, el segundo del 4 al 6 y el tercero del 7 al 9, del séptimo al 9, perdón. Y como les digo, tenemos que empezar a hablar específicamente en semanas. Entonces, de esta manera vamos a ir haciendo la asociación de que, por ejemplo, el primer mes va de la semana 1 a la 4, el segundo de la quinta a la octava y el tercero de la novena a la 13ª. De esta manera es mucho más sencillo y de esta manera es que siempre terminamos haciendo el registro en las historias clínicas a partir de las semanas. Pero como les mencioné, las mamás van a tender a hablar mucho en meses, entonces les traigo como esta imagen para que tengan en cuenta de que si una mamá les dice por encima cuál es el mes en el que se encuentra, ustedes pueden hacer una aproximación a cuál probablemente es la semana en la que se halla en el momento. Le pueden tomar foto, de igual manera esta presentación la vamos a pasar posteriormente, pero es para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, la gracia es que ustedes no se queden con simplemente el concepto de que la mamá les dijo que están tal mes y ustedes van a hacer la conversión, entre comillas, porque para eso tenemos el cálculo de la edad gestacional. El cálculo de la edad gestacional es muy importante y es muy esencial y se hace a partir de una FUR confiable. ¿Qué FUR significa? Fecha de última regla, fecha de última menstruación. Entonces, para comenzar y para tener claro este concepto, tenemos que tener en cuenta que la FUR, para que sea confiable, para que realmente estemos seguros de que la mamá no se esté equivocando respecto a esta fecha, debe tener unas condiciones. Primero, la fecha debe ser precisada por la paciente. Segundo, la mamá no pudo haber estado planificando en los últimos 3 meses anteriores al embarazo, principalmente a través de métodos hormonales, ya que esto puede, pues, cambiar un poco las cosas. Que la menarquía de la mamá haya sido mayor a 2 años. Esto es importante y aunque pareciera obvio, en el caso de mamás adolescentes es importante tenerlo en cuenta. Que la mujer no tenga historia de ovario poliquístico, ya que esto también se tendría que relacionar con algunos cambios hormonales y alteraciones hormonales que nos pueden estar afectando la regularidad de los ciclos, que la mamá ya de por sí tenga ciclos regulares antes de su embarazo y que no se haya encontrado lactando en el momento del embarazo. En el caso de mujeres que tuvieron intervalos entre un embarazo y otro muy cortos. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas condiciones para decir la FUR de esta mamá es confiable y a partir de esta FUR podemos calcular la edad gestacional. En caso de que no, y como vamos a ver más adelante, nos tendríamos que basar más que todo en la ecografía y en otros parámetros, pero esto lo vamos a ahondar más adelante. Pero por ahora tener en cuenta que lo principal que vamos a usar siempre es la FUR. Bueno, entonces, ahora, para el cálculo de la edad gestacional, vamos a seguir unos pasos y se les voy a enseñar a través de un pequeño ejemplo.
De igual manera, en el caso de que no entiendan algo, me pueden parar y les explico otra vez. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de una mamá cuya FUR sea del 23 de diciembre del año pasado y vino a consulta el día de hoy, 8 de junio del 2021. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar los días desde la FUR hasta el día en que se vea la paciente. Para esto tenemos que tener muy en cuenta, intentar memorizarnos, y si no, pues tenemos el celular, cuántos días tiene cada mes. Entonces, por ejemplo, les traje esta imagen de que enero tiene 31 días, febrero tiene 28 cuando no es bisiesto, porque cuando es bisiesto también tenemos que tener en cuenta que son 29 y así sucesivamente. Entonces, como les digo, tienen que sumar todos los días que transcurrieron desde esa última regla hasta el día de hoy. La FUR fue el 23 de diciembre, entonces, diciembre tiene 31 días. 23 menos 31 son 8. Entonces tendríamos 8 días de diciembre. De enero son 31 días, 31 más 28 de febrero, más 31 de marzo, más 30 de abril, más 31 de mayo, más 8 de junio, que es el día al que estamos hoy. Eso en total nos van a dar 167 días. ¿Listo? ¿Hasta acá todo claro? ¿O alguna duda? ¿O se quedó claro? Ok. Cualquier cosa, tomar el silencio como que quedó claro. Bueno, entonces ahora, el siguiente paso es con la cantidad, el resultado que nos dio anteriormente, que fue 167, lo tenemos que dividir en 7 para poder calcular la cantidad de semanas y días de embarazo que tiene la mamá. Es muy importante que lo hagamos a mano. Yo sé que muchos no estamos acostumbrados desde hace un tiempo a hacer las divisiones a mano porque tenemos la calculadora del celular, pero sin embargo nos va a dar un resultado diferente si lo hacemos a través de la calculadora, entonces el proceso tiene que ser a mano. Entonces, teniendo en cuenta que el resultado fue 167, lo vamos a dividir en 7. Vamos a coger primero el 16 para poderlo dividir en 7. Entonces tenemos que 16 en 7, el número más cercano es 7 por 2, que es 14. Y 16 menos 14 nos va a dar 2. Luego bajamos el 7. ¿Cuántas veces está 27 en 7? El número más cercano es 7 por 3, que es 21. Y 21 menos 7 nos va a dar 6. Listo. Ahí quedamos. Y no tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Tenemos que tener en cuenta que el resultado que nos dio, sin los decimales, porque pues como les digo, paramos ahí, el resultado que nos dio 23 son las semanas y el residuo 6 son los días. Entonces, esta mamá que tuvo su fecha última regla el 26 de diciembre del año pasado, para el día de hoy tiene 23 semanas y 6 días. También lo podemos expresar como que la mamá tiene 23 6 séptimos o 23 más 6 días. Todo esto está totalmente correcto. Entonces, como les digo, la mamá tiene 23,6 semanas de embarazo, también lo podemos expresar de esa manera, 23,6, teniendo en cuenta y grabándonos que realmente no estamos hablando de decimales, estamos hablando de las semanas con los días. Por lo cual se encuentra en su 6º mes de embarazo, entre comillas, porque sabemos que este dato se lo damos a la mamá porque es la forma en la que ella se lo comunica a las otras personas a su alrededor, pero para nosotros nos basamos solamente en las semanas. Y es decir, encontrándose en su 6º mes de embarazo, está en 2º trimestre. Entonces, ¿todo claro acá? ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿tú puedes por un momento la diapositiva anterior? Sí, claro. Listo. Ya era eso, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Es fácil, es simplemente que se aprendan como les digo, tengan a la mano los meses de los días de cada mes y que por si no son tan duchas ahorita en dividir a mano, que yo sé que no es raro y a mí también me pasa al principio, pues hagan prácticas y repasen un poquito. Listo. Bueno, y ahora, con la Meli, dime. no, igual para resaltar que aparte de esto, o sea, lo que tú dices es súper cierto, uno tiene que ser capaz de hacer las divisiones a manos porque a veces uno no, o sea, toca hacerlo muy rápido, pero también hay muchas herramientas
que uno puede tener en el celular y tenerlas ahí a la mano, que son calculadoras de edad gestacional. Entonces hay muchas aplicaciones que las tienen y pues también son muy útiles para que también lo sepan. Y ya, en el Forms hay un ejercicio así de esto, entonces también pueden calcularlo así, como Meli les explicó. También pueden calcularlo con alguna calculadora. Es más, les voy a mandar por el WhatsApp una calculadora que nos comparte la doctora Luz Dari para que la tengan ahí a la mano y puedan hacer los cálculos si quieren. Y ya, sigue Meli. Gracias, Ana. Sí, la calculadora de la doctora es súper buena, de hecho ella la hizo en Excel, entonces la pueden tener a la mano y pues hay un montón de información súper buena y como dijo Ana, también hay aplicaciones. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esa edad gestacional, perdón, esa FUR, que ya sabemos que es segura, vamos a poder también calcular la fecha posible de parto, cuyas siglas son FPP. Entonces, el mismo ejemplo, una paciente que tenga una FUR del 23 de diciembre de 2020. Realmente el día en que consultan no importa tanto porque la fecha posible de parto solamente va a depender de la FUR, pero pues, consultó hoy. También son dos pasos sencillos. Se suma 7 días a la FUR para hallar el día. Entonces, 23 más 7 va a dar 30. Entonces, ese niño va a nacer un 30. ¿Pero de qué mes? Para saberlo, se le van a restar 3 meses al mes de la FUR. Entonces, es el 12 de diciembre, 12 menos 3 es 9 y el noveno mes es septiembre. Entonces, ese bebé posiblemente va a nacer el 30 de septiembre del 2021. ¿Listo? Entonces, es también para que la mamá lo tenga en cuenta. Igual esto va a ser muy relativo, va a depender de muchas cosas, pero pues sí, más o menos va a ser eso. Porque al final tenemos que realmente el parto el parto puede ser pretérmino, a término y postérmino. Pretérmino es un parto que sea antes de la semana 37, a término es un parto que sea entre la semana 37 y 42, y postérmino es cuando es mayor a 42 semanas. Tenemos que tener en cuenta que tanto los partos pretérmino como postérmino tienen riesgos, por lo tanto, pues es ideal mantener a la mamá en el caso de que sea un parto pretérmino hasta que pueda llegar hasta la semana 37. Y en el caso de que ya se esté pasando, la mamá ya sabe que si llega a cierta semana tiene que consultar por el lado de urgencias y decir que ya está en tal semana y que realmente se le tendría que inducir el parto, pero son cosas que vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. También hay otro concepto que también es importante que sepan cómo es, y es el término de puerperio, que se divide en dos, en inmediato y inmediato. Esto es según la definición de la RIANS. Entonces, el puerperio inmediato es aquel que es una mujer que está en el periodo 2 horas después de su parto. ¿Listo? Ese es el periodo inmediato del puerperio. Y el puerperio inmediato es aquella mujer que se encuentra desde las 2 horas de su parto hasta las primeras 48 horas posparto. Esto porque es importante. Nos vamos a dar cuenta más adelante que en este periodo de puerperio se van a presentar varias complicaciones y vamos a tener que vigilar a la mamá muy de cerca por lo mismo de que también tiene alta mortalidad. Por ejemplo, para decirles un ejemplo, está la hemorragia postparto. Bueno, hasta ahora, ¿sí? Completa, por favor. ¿Puedes devolver acá? Sí, claro. Solo resaltar lo que tú ya diste, pero lo voy a enfatizar, ¿no? Que uno calcula la fecha probable de parto a las 40 semanas. Eso no quiere decir que si es antes de las 40 semanas sea pretérmino y que si es después de las 40 ya es postérmino. Tenemos entre la semana 37 y la semana 42 para tener un parto a término. Ahora, acá en Colombia, por las condiciones que hay, por las posibilidades que se tiene para atender los partos, no se dejan pasar los embarazos de las 41 semanas, se hace ya sea inducción y conducción o cesárea. De los partos a las 41 semanas, no se, o sea, no se los deja pasar de las 41 semanas, pero ya porque aumenta la morbilidad perinatal, pero
Se dice que es a término entre las 37 y las 42 semanas. Lo otro para enfatizar es que cuando uno llega a la mamá a consulta, uno tiene que dejarle 3 cosas muy claras en la carpetica que ella lleva. Una, la fecha de la última regla, eso tiene que quedar registrado en la carpeta, ya sea la fecha de ella o la fecha corregida, que eso se hace pues por ecografías, eso ya es para más adelante, pero tiene que quedar corregida. Con base en esa fecha que ella tiene ahí, la fecha probable de parto también tiene que quedar ahí registrada y no hay en un orillito, tiene que quedar en toda la carpeta, literal en la carpeta escrito ahí grande, y el día que cumple semanas, que eso es muy importante. La mamá no lleva el registro porque ella se ponga cada día a calcular con la fecha de última regla. Ella lleva el registro porque ella le dijeron, mamita, usted cumple semanas los martes. Entonces ella cada martes sabe que está cumpliendo una semana más. Es un ejemplo, puede ser los lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Y eso tiene que quedar ahí registrado. Ya eso era. Ah, bueno, y para que también existe el puerperio tardío, ¿no? Que si no estoy mal es hasta las 6 semanas. Entonces, pues eso también es importante, pero pues se va a enfatizar más cuando se hable del puerperio. Sí, realmente en puerperio hay varias definiciones. Hay hasta, creo que un tardío, o sea, a mí me mencionaba una vez un tardío que era hasta el año. Entonces realmente es como un poquito confuso. Por eso traje como estas dos definiciones que son como las que están en la guía del ministerio. Y sí, Ana tiene toda la razón. Muchas gracias por las aclaraciones. Bueno, ahora respecto a la historia clínica. Vamos a enfocarnos en lo más importante y en lo que sería diferencial en una mujer embarazada. Sin embargo, es importante que siempre a toda mamá, a pesar de que venga solamente por su embarazo, entre comillas, tenemos que hacer la historia clínica completa, hacerle el examen clínico total, el examen físico totalmente completo, porque a pesar de que ella esté por su embarazo, ella es sigue siendo una persona, sigue siendo una mujer a la cual hay que verle todas las otras patologías que pueda llegar a tener, hay que reconocerle todos los otros síntomas alejados de su embarazo que pueda llegar a tener, porque hay que tratarla de manera integral. Entonces, pues recordar las partes de una historia clínica de identificación. En la parte, por ejemplo, obstetricia, se va a resaltar la ocupación que tenga la mujer, porque esto va a dar ciertos riesgos, y también su estado civil, ya que también se va a relacionar con el riesgo biopsicosocial que vamos a ver más adelante, pero es básicamente el apoyo y la red de apoyo que tenga la mamá. El motivo de consulta, la enfermedad, todos los antecedentes, que como les dije, vamos a hacer todos los antecedentes, todos, que de hecho son todos súper importantes, también obstetricia, pero también como ella como persona, y vamos a enfocarnos en sus antecedentes obstétricos, la revisión por sistemas, el examen físico, como les digo, completico, de la cabeza a los pies, el análisis y el plan. Bueno, entonces, los motivos de consulta en urgencias, porque la mamá también va a consultar para sus controles prenatales, pero por la parte de urgencias, las más comunes para una mujer embarazada es que ella mencione que botó líquidos, que tiene contracciones, que está sangrando, que eso es algo que a una mamá le produce mucho pánico y le produce mucha incertidumbre, que tenga dolores, más que todo en la parte lumbar, que no sienta el bebé, y esto es muy importante, que uno siempre le está explicando a la mamá desde que llega que tiene ciertos signos de alarma por los cuales tiene que consultar, entre ellos que no sienta el bebé. Es súper importante, y ya sabe que tiene que correr a urgencias de una vez, dolor en pelvis y ardor renal. Entonces, cada uno de estos síntomas probablemente ella termine consultando por ellos, y pues muy importante saber la causa. Igualmente uno puede ir como pensando, viéndose a cierto diagnóstico. Por ejemplo, lo de botar líquidos puede ser que una ruptura de membranas, contracciones puede ser que ya esté entrando a un trabajo de parto, que dependiendo de las semanas puede ser a término o puede ser pretérmino, que esté sangrando pues ciertas condiciones, por ejemplo una amenaza de aborto, que tenga dolores, pues lo mismo respecto al trabajo de parto, no sentir al bebé es también, como les mencioné, muy importante por el hecho de que pues, nos podría estar hablando del bienestar fetal del bebé, cómo se encuentra el bebé. Y pues ardor renal, por ejemplo, nos está hablando posiblemente
de una infección urinaria, también muy importante porque las infecciones urinarias pueden terminar en infecciones pues, intraabdominales, no, infecciones para el bebé. Bueno, entonces, ahora respecto a la enfermedad actual, tenemos que de forma normal vamos a describir las características de los síntomas, el tiempo de inicio y duración de los mismos y mencionar los síntomas asociados. Eso se hace en toda enfermedad actual. Pero tenemos que tener en cuenta que independientemente del motivo de consulta por el que haya consultado la mamá, vamos a ver otras características que siempre le vamos a preguntar. Entonces, la tía uterina, a ver si le vamos a preguntar si hubo presencia o no de contracciones, cómo están sus movimientos fetales, ya que la mamá debe sentir al bebé moverse siempre después de la semana 20, pues ya que como les mencioné es indicador de bienestar fetal. Les digo que después de la semana 20 porque antes realmente no lo va a sentir porque el bebé es muy pequeño. Pérdidas vaginales, si la mamá botó sangre o líquido amniótico. Los síntomas premonitorios, que son síntomas premonitorios para preeclampsia, que también es una patología del embarazo que vamos a profundizar más adelante, pero tener en cuenta que es cefalea, epigastralgia, fosfenos o tinnitus, sí, súper importantes. Síntomas urinarios como cestenesmo, disuria y polaquiuria. También muy importantes por lo que les mencioné sobre... Una pregunta. Sí. ¿Qué es epigastralgia y tinnitus? Epigastralgia es un ardor en la boca del estómago, ¿sí? La mamá lo va a expresar de esa manera, yo no le voy a preguntar de esa manera. Si siente ardor en la boca del estómago, que es como la partecita, bueno, yo creo que todos entienden más o menos que es la boca del estómago, pero es como eso, que sienta un ardor, el cual en el caso de, bueno, para saber que es un síntoma premonitorio y no simplemente un ardor de que posiblemente la mamá tenga una acidez, tenemos que tener en cuenta que va a ser un ardor en la boca del estómago que no se va a pasar después de comer, que va a persistir aunque ella tome antiácidos. Lo mismo con la cefalea, va a ser un dolor que no va a pasar aunque ella se tome su acetaminofén o su pastilla para el dolor de cabeza. Son dolores que van a persistir. Por otro lado, tinnitus es la sensación de pitido en los oídos, como ese pi todo el tiempo y de forma persistente y que es molesto. ¿Listo? Si quieres, para Vale, gracias. un poquito. Entonces, bueno. Pues acá también... Sí, sí, te está bien, Meli, o quieres decir algo más y ahorita lo... no, pues acá para terminar la diapositiva antes, también tener en cuenta que ahorita por la pandemia y por todas las condiciones que nos encontramos actualmente, también tenemos que preguntar siempre los síntomas respiratorios, siempre estar indagando por ellos. Y también extra podemos preguntar si la mamá tiene algún tipo de síntoma como sistémico, como podría ser una fiebre. Listo. Ahora sí, Ana. Sí, entonces, para resaltar, ¿no? Lo de la actividad uterina, no sé si lo mencionaste, pero que se debe describir muy bien, o sea, aparte de si tiene o no, describir cómo es la actividad uterina, los movimientos fetales súper bien, las pérdidas vaginales, entonces yo ahí añadiría lo que es la leucorrea. La leucorrea es la salida de como de un material blanco, ¿sí? De secreción blanca por la vagina, porque pues eso nos puede indicar una infección vaginal, que eso, aparte de que es un motivo de consulta importante en ginecología, también tiene unas consecuencias, unas repercusiones muy importantes en el embarazo, como básicamente cualquier infección durante el embarazo, y es que nos aumenta el riesgo de parto pretérmino. Solo como para que vayan teniendo nociones sobre eso. Y los premonitorios, estos son unos síntomas muy, muy importantes, muy específicos de lo que es los trastornos hipertensivos, ya que ya los síntomas premonitorios nos hacen pensar en una preeclampsia severa, que es básicamente esa preeclampsia que nos puede llegar a convulsionar, es decir, que nos puede llegar a producir lo que es la eclampsia. Entonces, estos se preguntan, son muy importantes en la mamá que nosotros ya sabemos que tiene hipertensión arterial crónica, en la mamá que sabemos que tiene preeclampsia, en la mamá que sabemos que tiene preeclampsia severa, o sea, son súper importantes.
pero se los preguntamos o sea, no los podemos descartar en cualquier mamá, porque a veces uno está solamente haciendo como la identificación está haciendo apenas la enfermedad actual, perdón, de la paciente, no la ha revisado, no le ha tomado la atención y la paciente ya le está diciendo, no, es que tengo un dolor de cabeza terrible. Ahora, esta cefalea, la cefalea puede ser tensional, pero ¿qué es lo característico de esta cefalea? Que no es una cefalea que se produce porque ella estaba estresada en ese momento, sino que ella está en reposo y tiene cefalea. Entonces eso nos está diciendo como, ah, no, entonces sí probablemente pueda ser un premonitorio. Y la epigastralgia, que suena así como de que tiene que ver eso con que la paciente vaya a convulsionar o con preeclampsia severa, eso es por una inflamación de la cápsula hepática. También están los fosfenos, que ya Emily lo explicó, que son lucecitas, el tinnitus, que es como ese pitido ahí en el oído, y pues a veces ellas no refieren fosfenos, pero también refieren visión borrosa, o sea que ellas empiezan a ver borroso, entonces eso también es un premonitorio. Ya, y los síntomas urinarios, porque lo mismo, las infecciones urinarias en el embarazo nos aumentan el riesgo de parto pretérmino. Eso para que lo tengan en cuenta, todo lo que sea infecciones en el embarazo nos hace pensar en que la paciente va a tener riesgo de parto pretérmino. Y ya, eso era lo que iba a decir. Muy bien por lo de los síntomas respiratorios, Meli, totalmente de acuerdo. Ahorita eso no lo podemos dejar pasar. Listo, gracias. Bueno, ya nos queda 3 minutos. Igual si algo yo creo que ingresamos por el mismo link, Ana. Sí, ingresamos por el mismo link. Si Bueno, quieres, para que no te ahora, quede cortado, terminamos acá, salimos y ingresamos por el mismo link. ¿Sí? listo, termino esta diapositiva y ya. Ah, listo. Bueno, como les expliqué anteriormente, vamos a ver todos los antecedentes de la mamá, los antecedentes patológicos, hospitalarios, quirúrgicos, todos, absolutamente todos los antecedentes. Sin embargo, vamos a hacer un enfoque en los antecedentes ginecológicos y obstétricos, que realmente no se dividen, solamente se ponen como antecedentes gineco-obstétricos, pero yo los quise dividir para orden, entre comillas. Entonces, bueno, sí. Entonces, principalmente vamos a empezar con la parte de ginecológicos. Empezaríamos con la menarquia, que es la edad en que la mamá tuvo su primera menstruación. Vamos a describir también los ciclos, que los vamos a describir de la siguiente manera. Duración por días, entonces, ¿cada cuánto le llegaba a la mamá? Normalmente es un ciclo de 28 días y lo que ella diga que les dura, 5 días, que también es lo más común. Lizeth, creo que ibas a preguntar algo. ¿No? Es que te abrí el micrófono un momentico. También vamos a describir la fecha de última regla, el inicio de relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales, el método de planificación que la mamá estuviera usando antes de quedar embarazada y las citologías vaginales. Muy importante para todo lo que tiene que ver con el tamizaje de cáncer de cervix. Entonces vamos a preguntar de cuándo fue su última citología y cuál fue el resultado, porque ellas normalmente saben si la citología fue normal o anormal. Y eso por el ladito de solamente ginecológicos. Entonces, Para complementar algo, hay doctores que por ejemplo, lo que son las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, eso sería antecedente patológico, pero hay doctores que les gusta ponerlo acá. Igual, algo muy importante, relacionado con lo que es el inicio de las relaciones sexuales y el número de compañeros sexuales. Realmente, incluso hay doctores que consideran lesivo que uno pregunte eso, así como a todas las pacientes y en todos los ambientes, ¿no? Ahí en la consulta de urgencias que están otras 6 mamás ahí mismo y preguntarle a qué edad inició relaciones sexuales y cuántos compañeros sexuales ha tenido. Entonces, hay que tener mucho tacto con esto y si de pronto una paciente no quiere decirlo, no quiere referirlo, hay que aceptarlo, no hay que presionarla. No, es que si usted no me dice, entonces yo no le voy a poder hacer la historia clínica y regañar y terminar regañando a la mamá. Si le ay, es que yo soy su médico, ay, no, es que yo soy la enfermera de ingresos, yo tengo que saber esto, si no, no la puedo ingresar. Uno puede poner en la historia sin problema que la paciente no quiere referir eso, o sea, literal escribe, no refiere y continúa. Entonces nos vemos, si quieren chicos, salgamos y volvemos a ingresar, que ya se va a acabar esta reunión. listo.